Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un gran saludo. Una casa de estudios que frecuente mucho en la década de los 80, pero les aseguro que hoy en día es irreconocible si la cotejamos con lo que yo vi en aquella década como estructura formal de enseñanza dentro de este campus. También agradezco a los organizadores de este evento, cuanto más necesario hoy que nunca, y que además apunta a integrar el espacio de la academia, el espacio de producción de conocimiento y de ciencia, con el espacio de los que hacen todos los días la producción que hace falta para la alimentación de los hogares argentinos. Esta simbiosis, este encuentro fraterno de dos sectores significativos de la vida nacional debe dar lugar hacia el futuro a un trabajo fructífero de interacción e integración que permita avanzar sobre terreno firme en la consolidación del proyecto que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quería charlar un rato con ustedes a título meramente reflexivo. No pretendo de ningún modo dictar cátedra, sino presentar un conjunto de ideas que están latentes, las acaba de algún modo de expresar el colega de la subsecretaría en forma muy clara, pero al mismo tiempo remarcar la necesidad de tener presente las dimensiones del fenómeno social, económico, político que nos cobija en la Argentina contemporánea, con el aporte que es necesario se haga desde cada sector social para la reafirmación del proyecto y su derrotero a futuro. En la historia argentina, la historia económica y social argentina, con leer cualquier texto de los clásicos, vamos a encontrar claramente definido dos grandes proyectos organizativos de la sociedad, dos modos precisos y diferenciados de estructurar el proceso de acumulación de capital en la sociedad argentina. Un modo que ha sido dominante en este siglo y medio largo de consolidación de la institucionalización definitiva del país, que apunta a fijar el rol de la estructura económica y social de la Argentina como un apéndice del proceso de capitalización de las grandes economías dominantes en el mundo, es decir, una ubicación marginal en la periferia del sistema, una ubicación dependiente de las necesidades del centro económico mundial, y una localización que sea tributaria de esas necesidades en términos de productos que les son necesarios para bajar el costo de la fuerza de trabajo, tener insumos y materias primas para avanzar en el comercio mundial y disfrutar de la posibilidad de colocación de excedentes financieros en la economía argentina a tasas superiores a las que pueden disfrutar en los países centrales. Ese modelo de subordinación económica y social fue el signo claro de la inserción argentina a partir de la mitad del siglo XIX, y si uno lee la historia con espíritu crítico va a ver que efectivamente en su desarrollo pocas veces alguien o algunos se atrevieron a desafiarlo, a pensar en un modelo no dependiente, sino independiente, un modelo no subordinado, sino con plena soberanía, y un proyecto que tenga como eje central el trabajo nacional. Y creo que esta bifurcación del proyecto nacional, si uno lo recorre históricamente, se ha dado otra vez con clara evidencia y nitidez
en esta última década. Casi diríamos como pocas veces antes. En muchos momentos de la historia argentina se encubría, se disimulaba el objetivo central de quienes dominaban el escenario económico y político, y era posible avanzar en ese proyecto sin producir crisis económicas y sociales significativas. En otros, como lo hemos visto muy claro a fines de la última década del siglo pasado y principios de este, esa disputa, ese conflicto, esa incapacidad del proyecto dominante de dar satisfacción a las necesidades de la sociedad, especialmente de los que menos tienen, y hizo explosión y llevó a un derrumbe de la realidad que nos rodeaba como nunca antes en nuestra historia independiente. ¿En qué podemos, cómo podemos definir el conflicto? Porque el conflicto existe, no se puede ocultar, se puede disimular, se puede encubrir, se puede incluso hasta engañar con palabras edulcoradas sobre lo que sucede, pero no se puede evitar su presencia permanente. Frente a la idea de la dominación económica, la inserción periférica, la subordinación de los sectores sociales vulnerables a ese proyecto, la pérdida de identidad nacional y de fortaleza social, se alzó y se alza ahora, como pocas veces en la historia moderna y contemporánea argentina, un proyecto que desafía esa inserción periférica, que pone el eje en la valorización del trabajo, que apunta a poner el mercado interno de consumo como el sector dinámico de la economía que impulsa la creación de empleo calificado, de empleo de mucho creciente valor económico, de empleo que vaya diversificando la base productiva nacional. Esa confrontación o esa contradicción, por supuesto, se desenvuelve cotidianamente en muchas manifestaciones y tiene una historia breve hasta ahora en términos de lo que ha sido la historia económica argentina, y tiene un enorme desafío futuro, ir consolidando, ir afirmando con caracteres nítidos el perfil de un proyecto de país independiente que tenga en cuenta a la población y al trabajo como principales protagonistas del proceso, y supone un desafío casi inédito en la escena económica y social mundial hoy en día, un desafío que tiene un evidente costo, que es el estar enfrentado a sectores económicos y sociales con mucho poder, con poder real, con poder de fuego importante, que tiene una muy diversificada capacidad de ejercer ese poder de las distintas situaciones concretas de la vida argentina, y obliga necesariamente a que cada sector social que pretende fortalecerlo en el desarrollo histórico, profundizando los procesos que están en marcha con capacidad para que puedan dar batalla en esta disputa, tiene importancia reconocer que la acción, la estrategia, el comportamiento, la presencia de cada sector social en su gestión cotidiana debe necesariamente ser compatible con el objetivo global del proyecto para que sea eficaz en el proceso de fortalecimiento del mismo. No puede haber acciones de política económica y social, estrategias sectoriales, proyectos productivos específicos, etcétera, que entren en contradicción con el objetivo central, porque lo van a debilitar, porque le van a impedir avanzar en la medida de lo deseable, porque va a haber muchas dificultades concretas
para el reconocimiento del conjunto de la sociedad sobre cómo seguir avanzando fructíferamente. Yo creo que en el tema que nos ocupa hoy, yo no voy a hacer un detalle de las estrategias de política económica y social, primero porque no tengo tiempo, segundo porque sería muy extenso el tiempo que me llevaría a hacerlo, pero lo que quiero dejar bien claro, lo que pretendo transmitir como inquietud central, es que cada acción que encaremos, cada proyecto que pongamos en marcha, cada iniciativa que surja de las mismas bases del sistema de los productores familiares, de los campesinos, etcétera, apoyada y tomada como propia por sectores significativos de la política oficial, tiene que ser ponderada, tiene que ser evaluada y tiene que ser aceptada colectivamente siempre y cuando viabilice un avance significativo del proyecto a futuro. No puede ser, por ejemplo, que si pretendemos que haya acceso de sectores productivos a los mercados de consumo urbanos, al mismo tiempo que pongamos ese objetivo por delante, impongamos un costo del financiamiento para poner en marcha las estructuras productivas compatibles con ese objetivo inalcanzable para los actores sociales responsables de esa actividad. Esa contradicción que suele ocurrir, que está presente, incluso en algunos aspectos, está presente hoy en día, muestra lo importante que es visualizar cada una de las acciones y estrategias que se proponen desde un sector tan significativo como es el de la producción de lo que el ciudadano y ciudadana argentina consume cotidianamente para su alimentación y su sostenimiento, de modo tal que acompañe, que sea reforzador, que sea viabilizador, que esté vinculado estrechamente a las raíces del proyecto que estamos defendiendo. Porque esa es la única alternativa que nos puede salvar de una hecatombe, la única alternativa que nos puede garantizar no volver para atrás. Porque en la realidad argentina histórica y en la realidad argentina actual hay solo dos proyectos, no hay más que dos proyectos, no hay espacio para más de dos proyectos. El proyecto de la involución hacia atrás, el proyecto de la miseria, el hambre, el desempleo, la crisis de las empresas, el ninguneo del esfuerzo productivo de los agentes económicos nacionales, y el proyecto de la especulación financiera. Lo hemos visto en los 90 y en el principio y desenvolvimiento de la década anterior. Resultó muy claro que frente a una iniciativa que era aparentemente la única posible, se decía, y la única viable para ordenar los procesos de crecimiento de la Argentina, cuando ésta se derrumbó sola, sin que nadie le diera un empujón porque se tornó inviable para cumplir su objetivo, surgió otra que respondió de otra manera muy diferente, antitética, enfrentada a la anterior. Y no hay otra opción que esté a nuestro alcance en este momento. Los que pretenden y dicen tener una opción mejor, y lo vocean cotidianamente en la prensa, en los medios de difusión, en el Congreso de la Nación, todavía no presentaron ningún esquema de un proyecto alternativo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué se siguen diciendo nos tenemos que reunir para discutir el perfil de un proyecto que satisfaga el progreso, defienda las instituciones públicas, haga respetar la Constitución, como si todos nosotros no quisiéramos exactamente lo mismo, pero no estoy diciendo para qué? Y al carecer de esa guía de funcionamiento y de orientación de la política nacional, muestran su principal debilidad, la ausencia efectiva de otro proyecto que no sea el que encabezamos, o el que compartimos, o el que secundamos, o el que seguimos a veces
más o menos pasivamente desde nuestra ubicación. ¿Cuál es entonces la respuesta al desafío? La respuesta al desafío no puede ser otra medida, otra disposición, otra acción, otra actitud, que la de acompañar, a veces críticamente, pero acompañar el proyecto con todas aquellas estrategias que apunten en la misma dirección, para mostrar que el futuro, así como el presente ha sido posible, el futuro también es posible, el futuro también está en manos de nosotros mismos, que somos los que lo construimos, lo apuntalamos, lo que le damos forma y contenido. Para eso, en este aspecto fundamental que hoy nos ocupa, el tema de la agricultura familiar, que como nunca antes se ha puesto en el escenario político-social argentino en evidencia, en discusión, se lo analiza como si fuera un espacio social que estuvo oculto, estuvo no permitido, hasta diríamos estuvo prohibido discutir sobre él, adquiera la dimensión que se merece, porque la dimensión que tiene está vinculada estrechamente con la consolidación del proyecto de distribución del ingreso crecientemente favorable a los sectores vulnerables, de la afirmación de un mercado interno dinámico y capaz de impulsar el crecimiento económico como ha sido en esta última década, un proyecto que distribuye entre el capital y el trabajo crecientemente más al esfuerzo laboral que a la especulación del capitalismo los frutos del crecimiento económico, y que reduce en lo posible, y quisiéramos que en el futuro sea más intenso, los índices de carencia social, que son la pobreza y la indigencia. Entonces, la compatibilización de las medidas sectoriales con el perfil del único proyecto viable es una demanda fundamental en el momento actual. Y esa demanda fundamental la tenemos que asumir los que estamos del lado de la academia, aunque no dejamos de compartir y de visualizar y de interaccionar con los sectores productivos, y aquellos que constituyen la base del trabajo nacional dedicada a la producción para satisfacer las necesidades alimentarias de la sociedad. Y esa integración, como dije al principio, esa interacción, ese andar en conjunto, es una demanda que no se puede eludir, ni se puede dejar de cumplir en cada paso que demos. Ensanchemos, enriquezcamos las estrategias que tienen que ver con los objetivos centrales del proyecto desde nuestra propia presencia como actores sociales en el rol que desempeñamos en la sociedad, y hagámoslo en conjunto, organicemos el esfuerzo para hacerlo en conjunto. Es una exigencia que se torna fundamental, se torna imperativa en estos momentos. Estamos en un momento clave en ese aspecto y tenemos que tener la visión clara para seguir adelante con fuerza. Gracias.